Bienvenidos a un nuevo programa de En Tierra Tulana a través de CB Radio México y también a través de nuestro canal de YouTube. Hoy traigo tema de chisme. Sí, hoy traigo un tema de chisme. Hoy quiero compartir contigo cómo es que llegué a convertirme en un consultor inmobiliario, cómo es que llegué a ser un asesor inmobiliario, porque, bueno, hemos hablado de las ventajas de invertir en tierra, te he explicado lo que tienes que hacer si tú quieres empezar a comprar una propiedad, si quieres vender una propiedad, te he explicado cómo hacerlo, en qué fijarte y todas estas cosas que posiblemente tú digas, ok, Josué, está bien, qué bueno que las compartes, pero ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es que llegaste hasta este punto? ¿O con qué autoridad te presentas para hablarnos de estos temas? Y por eso hoy te quiero compartir acerca de cuáles son esos temas o esos caminos que me trajeron al día de hoy a estar aquí hablando contigo acerca de cómo invertir tu dinero. Entonces, hoy vamos a platicarte, hoy te quiero platicar acerca de cómo me convertí en un consultor inmobiliario. Y voy a empezar mandando saludos. Sí, para todas esas personas que nos están escuchando a través de CB Radio México, recuerda que estamos transmitiendo desde la cabina en Guajuapan de León, Oaxaca, para el mundo mundial. Mi nombre es Josué Osorio, soy un consultor inmobiliario que está aquí para compartir contigo su experiencia, para compartir contigo todo aquello que ha aprendido en relación a temas inmobiliarios. Y el día de hoy quiero compartir contigo el cómo es que me convertí en un consultor inmobiliario. Solo que antes de empezar, creo que hay un detalle aquí con la transmisión en CB Radio. Dame un momento mientras vamos escuchando, vamos leyendo tus comentarios. Si me escuchas, por favor, manda un mensaje al número en cabina y di, sí, Josué, sí te estamos escuchando. Vamos a ver. Dice, sí, sí me escucho. Oh, perfecto. Entonces, ahora sí, es que acá me salió un mensajito en rojo. Dice algo de precaución y falló algo la salida en no sé qué cosa, pero lo importante es que sí me estás escuchando. Entonces, ahora sí, vámonos al chisme, vámonos a lo bueno. ¿Cómo es que llegué a ser un asesor inmobiliario? Resulta que, bueno, yo no veía el tema de las ventas pues como algo así muy atractivo. En el programa del miércoles pasado, bueno, del miércoles de esta semana, te hablé de las ventajas y los beneficios que nos da el saber vender y el título fue Vender es una habilidad que transforma vidas y que transforma la vida de todas aquellas personas que deciden hacerlo bien y hacerlo de manera profesional. Nosotros, cuando nos involucramos en este mundo de las ventas y lo empezamos a hacer de manera profesional, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida cambia radicalmente, que nos volvemos más seguros, que podemos desarrollar una mejor comunicación, que vamos formando disciplina, que nos volvemos resilientes y un montón de cosas más. Sin embargo, para mí, en mi infancia, en mi adolescencia, pues ser vendedor no estaba dentro de mi proyecto de vida. Es más, si tú le preguntas a las personas en la secundaria o en la prepa, cuando se van a hacer estos exámenes de orientación vocacional o de orientación profesiográfica, o cuando se sientan con un asesor y este les pregunta, a ver, Josuecito, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Tú qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar?
creo que ninguno, o a lo mejor uno entre cada 100,000 conteste que quiere ser un vendedor. La mayoría va a decir, yo quiero ser, o lo que yo respondía o lo que había en mi mente es, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser matemático, yo quiero ser un administrador de empresas. Sin embargo, jamás en mi mente cruzó el decir, oye, es que yo quiero ser un vendedor, yo quiero ser un gran vendedor. No, para nada. Y es que yo había tomado un concepto de ventas o del vendedor que todas aquellas personas que terminaban como vendedores o que se dedicaban a ventas era porque no la habían hecho en sus profesiones, en sus trabajos. Se les trataba de cierta manera despectiva, como que eran lo último ahí al final de la cadena. Entonces, para mí era, no, a ver, yo no quiero ser la cola, yo quiero estar al principio. Y en mi mente decía, pues ser doctor ayuda a estar en estos primeros lugares, ser un administrador de empresas, ser un ingeniero, ser un arquitecto, que bueno, el dibujo nunca se me dio y por eso ni ingeniería civil ni arquitectura cruzó por mi mente, pero sí alguna otra ingeniería y de hecho cursé alguna por un periodo de tiempo. Nada de eso estaba en mi camino. Ahora, este concepto que tenía de ventas estaba completamente errado, estaba completamente fuera de lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Pues estaba yo bien equivocado porque creía que todo lo demás era mejor que estar como vendedor. La verdad, estaba muy equivocado. Y si tú también tienes esta idea de que quien está en ventas, pues está ahí por cualquier otra cosa, no porque no la haya hecho, tengo que hablarte desde mi experiencia. Si bien es cierto que existen algunas personas que están ahí porque llegaron debido a que en lo que querían estar no pudieron o no la hicieron o pasaron otras tantas cosas y como en ventas siempre se ocupa personal, pues decidieron entrar ahí. Sí, hay algunos. Y también hay otros tantos que tomaron la decisión consciente de ser vendedores, de dedicarse a eso y lo hacen de una manera súper, súper excelente. Ahora, yo te quiero compartir cómo llegué al punto de vendedor. Te he contado en algún otro programa, en algún otro video, que bueno, tuve un primer encuentro así bueno con las ventas cuando en una de las escuelas de computación en las que trabajaba, pues, no llegó el líder de los de relaciones públicas, me tocó salir con ellos y gané en un par de horas lo que ganaba en toda una semana dando clases. Y así mis ojos, ¿no? Con signos de pesos, dije, bueno, de aquí soy, pero pues no me dediqué a ventas ahí. Sí, medio lo hice una vez, medio lo hice otra vez, pero no lo había yo tomado completamente en serio. Entonces, te quiero contar mi historia. Espero que esto te haga también a ti como a mí encontrar ese camino que te pueda llevar a que te reconcilies o te encuentres por primera vez con las ventas como yo lo hice y puedas encariñarte de esta profesión, de esta tarea, de este gusto por ayudar a los demás. Yo me desempeñé como maestro de escuelas de computación varios años. También lo hice como maestro de secundaria, daba yo matemáticas, daba yo física, me desempeñé como maestro en bachillerato, daba álgebra, geometría, cálculo, también daba yo clases de computación, di clases en la universidad en la que estudié, daba yo contabilidad uno, imagínate, me tocó en algún momento dar una clase de presupuestos, daba yo clases acerca de operación de negocios y varias cosas más. Me desempeñé por mucho tiempo en este rubro y es una de las cosas que a mí en lo personal me gusta. Disfruto mucho estar frente a un grupo de personas y compartir lo que sé.
Creo que fue una de las primeras experiencias que tuve que me permitió desempeñarme y desenvolverme para hablar sin temor, sin trabarme frente a otras personas. Una de las cosas que en ese momento yo hacía o le decía a quienes daba clases, cuando estaba yo explicando algo, les decía, ¿me creen o no me creen? Porque hasta cierto punto yo en algunas cosas me sentía muy inseguro. Una de las tareas que hacía al final de cada semestre con los grupos era que me escribieran una carta sin nombre, si querían o si no, pues le pusieran su nombre, de qué les había parecido la clase, qué podría yo mejorar, qué tendría yo que cambiar. Y recuerdo que una de estas primeras cartas decía, profe, no nos pregunte si le creemos o no le creemos. Usted es el maestro y se supone que sabe que le vamos a creer porque nos está enseñando. A partir de ese momento, bueno, yo empecé a dejar esta pregunta de ¿me creen o no me creen? También estaba viviendo un momento bastante revolucionado en mi vida porque estaba yo en mis 22, mis 23 años y pensaba yo en un montón de cosas, quería yo hacer muchas cosas y al final pues no terminé haciendo prácticamente nada. Terminé la carrera, empecé a cursar una maestría, la maestría en administración. Después de un año de haber terminado la carrera y para este momento ya llevaba yo como 4 o 5 años dando clases, vi que estaban solicitando coordinador administrativo en un parador turístico, aquí en una población de Oaxaca. Apliqué, había muchísimas personas aplicando, la mayoría pues tenía mucha experiencia, ya habían sido gerentes, ya habían sido administradores, ya habían sido coordinadores, y yo la única experiencia que tenía era dando clases. Pasé las entrevistas, llegamos al último día, 2 personas. La otra persona, años después me enteré que había concursado conmigo para el mismo puesto porque terminamos siendo compañeros en otra empresa. Pero ahorita te cuento ese chisme. Llegamos a la última entrevista, pasó todo, nos hicieron todas las preguntas que nos tenían que hacer y yo dije, bueno, pues ya fui porque la otra persona se ve mucho más experimentada que yo. Resulta que después de un par de días me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Te quedaste con el puesto. Tú vas a ser el nuevo coordinador administrativo. Y yo feliz de la vida, fui, entregué mi documentación, llegué a trabajar, pero no tenía ni idea de lo que tenía que hacer como coordinador administrativo. Y la capacitación que me dieron, pues fue una capacitación en otro ámbito, en otro giro de otra empresa, no de lo que iba a hacer. Pero bueno, fui, estuve ahí, estuve prácticamente un año en esa empresa. Después de algunos meses y en el segundo o tercer regaño que me llevé porque pues las cosas no las estaba haciendo del todo bien como se tenían que hacer, me dijeron, por favor, no me digas que me equivoqué al contratarte a ti solo por la maestría y no contratar a Montufa. Montufa era el otro compañero con el que estaba yo concursando. Bueno, después de un año se terminó el contrato, ya no me lo renovaron porque, bueno, pues las cosas no estaban funcionando en la medida que ellos querían y yo lo entiendo. Terminó ahí, me regreso a mi querido Guajuapan, me voy a meter currículos, ingreso solicitud en una empresa cervecera aquí en Guajuapan, la extinta cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Algunos de ustedes sabrán de cuál les hablo, la que tiene Sol, Indio, Tecate, 2X, etcétera. Llego a la entrevista, yo muy ilusionado y muy entusiasmado, porque la persona que me había dicho, oye, ingresa tu solicitud, me había comentado que había puestos de supervisores y otras cosas así de caché. Llego a la entrevista y me recibe mi querido amigo, bueno, hoy amigo Iván Garduño, que estaba de RH ahí. Me ofrecen un puesto de vendedor.
Desde que me ofrecieron el puesto de vendedor, yo así como que, mis ilusiones se fueron al piso. No recuerdo si era vendedor estrella, vendedor conquista. Bueno, era el puesto de, o la figura del vendedor que se ocupa de ir a generar clientes nuevos para las rutas. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Como vendedor, no. No, porque además el sueldo que me ofrecían, no recuerdo si era de 9 o 10 mil pesos, y yo le decía, bueno, es que yo quiero un sueldo de 16 mil pesos libres de impuestos. Yo todavía, ¿no? O sea, sin trabajo por 2, 3 meses y pidiendo y exigiendo y queriendo que me pagaran lo que yo quería, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Ya después de todo esta primera parte de esta primera entrevista, me dice Iván, mira, tenemos un puesto que paga lo que quieres, 16,000, pero es menos impuestos, y es un puesto de supervisor en Juxlahuaca. ¿Te interesa? Yo dije, sí, claro. O sea, supervisor de ventas no es vendedor, ya tiene caché, ya, o sea, no soy cualquiera. En ese momento estaba yo tan perdido, pero tan perdido en esta parte que yo decía, pues bueno, el supervisor de ventas no vende. Imagínate lo mal que tenía yo el concepto. Se hace el papeleo, me contratan, me van a capacitar y después me mandan a Juxlahuaca. Bueno, llego a Juxlahuaca sin tener gran idea de ventas y pues, sin tener mucha idea de cómo liderar un equipo. Porque si bien es cierto que antes ya había yo tenido ciertas funciones de líder de equipos, fui coordinador administrativo en la escuela de computación, fui coordinador administrativo en este parador turístico, de manera temporal tuve un puesto de responsabilidad aquí en el municipio de mi pueblo, pero pues, no tenía yo así como que mucha experiencia de tratar y trabajar con más personas y luego con personas más grandes que yo. Ahí había un pequeño problema. Llego a esta ciudad y para mi fortuna, mi jefe, Carlos Constantino, el licenciado Carlos Constantino, a quien si en algún momento llegue a escuchar esto, le mando un muy afectuoso y cálido saludo y abrazo, porque es una de las personas a las que más recuerdo con más cariño de cuando yo empecé en esto de las ventas. Cuando llego allá, me doy cuenta que el puesto que yo había aceptado como supervisor de ventas era un puesto de vendedor glorificado. O sea, no había otra cosa. Al final iba a tener que vender. Para poder supervisar las ventas, para poder revisar cómo estaban llevando los procesos, si estaban ejecutando las prácticas comerciales, si estaban respetando las ofertas, si conocían a los clientes y todo esto, yo tenía que saber hacerlo. Yo tenía que saber vender. Yo tenía que saber cómo tratar a un cliente. Yo tenía que saber cómo traer un cliente nuevo. Tenía que saber todas las funciones del vendedor, solo que había un pequeño detalle. ¿Cuál crees que era este pequeño detalle? Que yo no era vendedor, no me creía vendedor, no sabía vender. Entonces estaba yo metido en un lío bastante complicado. Y luego le sumamos que había 4 rutas y una ruta de eventos y se partieron y a mí me dejaron la ruta 1 y la ruta 4, perdón, la ruta 3 y la ruta 4. Y yo así como que, ¿y en la torre? ¿Y esto? La ruta 4 es la ruta que cubría la zona Triqui, San Juan Copala, Sabana y varias zonas ahí. Entonces, pues era algo retador. Y luego la zona de San Martín Peras, San Juan del Río, Ahuejutla, si empezamos desde abajo, Nundaca, Duraznos, Río Verde y un montón de lugares más. Bueno, tuve que tuve que empezar nuevamente a aprender. Sí, tuve que empezar nuevamente, es un pleonasmo. Ya me di cuenta. Es que esta parte es algo
para mí retador compartirlo en primera instancia porque es la primera vez que hablo así con todas sus letras de cómo fue mi proceso para convertirme en un vendedor o para empezar a ser un vendedor y llegar hasta este punto del cual hoy yo te comparto a lo mejor con bastante tranquilidad, con certeza, con seguridad, pero han pasado 20, al día de hoy 25 años desde que yo empecé en todo este negocio de ventas y todo, que te estoy hablando ahora. Así que sí, de pronto me voy a cuatrapear. Te lo aviso para que estemos claros. Bueno, Carlos Constantino me explicó mucho y me enseñó mucho de la parte de la administración de ventas, porque ser vendedor no nada más es el tema de pararte frente al cliente, de explicarle los beneficios y de que te quiera comprar. Ese es un pedacito, pero hay otra parte importante que es cómo administras la venta, y administrar la venta no consiste en guardar ventas o en hoy voy, vendo mucho para mañana rascarme la panza y no vender. No, esos son temas aparte y que me gustaría compartir contigo sobre cómo se administra la parte de ventas. Pero bueno, me enseñó la parte de la administración de ventas, me enseñó también mucho a leer mis indicadores, a conocer mis KPIs, porque yo iba así en ceros. O sea, yo creía que vender es solamente llegar con el cliente y en ese momento yo pensaba que había que convencerlo, que había que marearlo, que si yo hablaba un montón y si hablaba yo muy rápido, entonces el cliente no me iba a entender mucho y por lo tanto yo podría marearlo y dentro de todo esto él me iba a decir que sí porque ya lo iba yo a hartar y quería que yo me fuera, entonces me iba a tomar mi pedido. Bueno, sí, así eran mis inicios. Cometí un montón de errores y horrores. Entonces, él me explica toda esta parte. Y luego me asignan con mi compañero Toño Mesa. Toño, si llegas a escuchar esto, recibe también un muy, muy fuerte saludo, muy caluroso abrazo, porque fuiste de las personas que más me enseñó en esa primera instancia de ventas. Toño tenía una característica muy especial. Conocía a todos sus clientes. Puta, y esta es una que los vendedores tenemos que atesorar cañón. Y es, tienes que conocer a tu cliente. Y conocer a tu cliente no es saberte tu nombre y dónde está su negocio, o saberte su nombre y dónde está su negocio. Es conocerlo, saber su nombre, conocer un poco de su familia, de lo que le gusta, de su negocio, de cómo ha venido creciendo, de qué le ha beneficiado, de qué le ha impactado, cómo ha superado algunas cosas. Y mira, para eso Toño es, considero que todavía en lo que se desempeña, es la riata. Se sabía los nombres de todos los clientes, de todas las rutas, sabía dónde estaban todos los puntos de venta, conocía parte de la historia de todos los clientes. Toño no sabía mucho de administrar ventas, sin embargo, sabía mucho de cómo conocer a una persona, de cómo empatizar con la persona, de cómo conectar con las personas. De hecho, Toño tenía la característica de que si ocupábamos en algún momento vender algo, una cantidad, porque nos faltaba para la cuota, lo único que hacía era decirle al vendedor, mira, ve con tal cliente, dile que vas de mi parte y que te reciba esto, te lo va a pagar. ¿Cómo así? Yo las primeras veces me quedé, ¿cómo? O sea, tú no le vas a hablar, no, yo ya sé, para esta fecha su inventario ha bajado tanto, ha tenido tantos eventos, bla, 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 esto es lo que necesita. Y yo, en la torre, ¿cómo? O sea, ¿no fuiste a ver su bodega? No, yo lo conozco. Y resulta que iba el vendedor, decía que Toño lo había mandado y el cliente, sin más ni más, recibía el pedido, lo pagaba. Y yo me quedaba así de, yo quiero aprender a hacer eso. ¿Por qué? Pues porque permitía hacer nuestro trabajo mucho más simple. Durante todo ese tiempo, mira, ya me voy a echar media hora y ni siquiera he pasado del primer trabajo de ventas. Esto va a estar bueno. Durante todo el tiempo que estuve yo trabajando para Cervecería Cuauhtémoc, tengo que decirte que aprendí un montón. Pasé de ser supervisor de ventas a jefe de ventas,
jefe de ventas de una agencia, jefe de ventas de 2 agencias, y por un periodo de tiempo me tocó coordinar, no puedo decir que era el jefe de todos, pero me tocó coordinar las actividades de toda mi región. En ese tiempo, de mi zona, así les llamaban. Bueno, lo viví, lo disfruté, me gustó el poder, tengo que confesarte. Amé poder dar instrucciones, dar órdenes, que se hiciera lo que yo quería. Sí, y también en este periodo desarrollé un gusto muy especial y creo que inflé mi ego mucho. A veces, esto también te lo tengo que platicar en otro programa completo acerca de cómo el ego puede ayudarte a crecer mucho en ventas, pero también te puede mandar al piso si no lo sabemos tener o usar a nuestro favor. Me encantó estar en los primeros lugares de los rankings. Principalmente me encantó ser el primer lugar del ranking. Sí, amaba yo todos los días en la mañana que nos mandaban el ranking, ver mi nombre en primer lugar. Oh, sí, qué sensación tan rica, qué padre. Se sentía muy, muy, muy bien. Claro que no todo fue miel sobre hojuelas. Cometí muchos errores y otros tantos horrores. En todo este proceso de aprendizaje hubo periodos bastante extensos en los que la manera en la que yo negociaba era imponiendo más trabajo al vendedor. Con tal de cerrar una venta, yo decía que les iban a entregar más lejos o que iban a llevar ciertas cosas que al final terminábamos cumpliendo, pero era cargar de trabajo al vendedor. Lo entendí algún tiempo después. También cometí errores que en algún momento que no llegaba el vendedor, a mí me tocaba ir a sacar la ruta. Lo que me pagaban de contado lo ponía a crédito y lo que me pedían a crédito lo ponía yo de contado porque no había yo practicado el uso de la handheld que se ocupaba en ese momento y hacía yo un relajo. Esas cosas a mí me permitieron ir entendiendo que ser un vendedor no era solamente ser el último, sino que tenías que desarrollar diferentes habilidades y trabajar de manera intensa para poder concretar una venta. Tenías que enfrentarte a un montón de rechazo para obtener un sí. Y eso me fue generando cierta resiliencia, cierto gusto por las ventas. Me apasionaron. Una de las cosas que más me gustó de ventas es que no estaba yo encerrado en un escritorio. No, yo andaba en la calle viendo, visitando clientes, conociendo lugares, un montón de pueblitos. Conozco prácticamente todo el estado de Oaxaca, porque toda mi vida he trabajado en el estado de Oaxaca, a excepción de la región de Tuxtepec. Todo lo demás, fui jefe de ventas en la Mixteca, tuve a cargo Istmo, Costa, Sierra Sur, Oaxaca Centro, nuevamente la Mixteca, nuevamente Istmo, Costa, nuevamente Sierra Sur, etcétera. Bueno, después de que me fueron de Cervecería Cuauhtémoc, porque sí, de ahí me fueron, trabajé otro tiempo como jefe de ventas para algunas otras empresas. Cuando en 2014, en marzo, por ahí, ingreso mi solicitud porque vi un puesto de Distrital Cadenas para una empresa denominada Yusacell Unifón, que como ya bien sabes, ya no existe, la compró AT&T. Bueno, yo mandé mi currículo, me hablaron, me hicieron la entrevista, me quedé. Tiempo después me enteré que me quedé porque el jefe del que iba a ser mi jefe había trabajado en Cervecería Cuauhtémoc. Él le pidió referencias a mi querido Adolfo Gorosica. Adolfo, si me escuchas, muchas gracias. Siempre vas a estar en mis pensamientos y en mis oraciones. Con Adolfo. Adolfo fue un jefe al que yo estimo mucho
porque también me enseñó bastante a cómo tratar con los clientes importantes. Me enseñó a tener paciencia, a no quererme comer el mundo en una sola mordida, sino a llevármela paso a paso. Hay un chiste que creo que le preguntan a una cantidad de personas, oye, ¿y cómo te puedes comer un elefante? Y todo el mundo dice, no, pues es imposible, no se puede. Que no. Y alguien contesta, mordida a mordida, paso a paso, día a día. Bueno, resulta que entonces Juan Carlos Castillo, también patrón, lo quiero mucho. Ah, sí, este es un programa de recordatorio de todas las personas con las que he trabajado y con las que estimo. Si alguien se me escapa, por favor no se me sienta, solo tengo una hora para hablar de todo esto, aunque a lo mejor lo hacemos de dos, y entonces me pongo a mandarle saludos a todos. Juan Carlos Sánchez Castillo, que era el director de la zona de Yusacel-Unefón en esta parte de Puebla, Oaxaca y otros lados, le pide referencias a Adolfo Gorosica, quien había sido mi jefe en Cervecería Cuauhtémoc, y le dice, oye, tengo aquí a un tal Hazael Josué que está pidiendo trabajo o mandó su solicitud. Sí, literalmente estaba yo pidiendo trabajo. Y pues aquí dice que estuvo en la zona que tú tuviste a cargo. ¿Lo conoces? Ah, sí, el pinche negro, fíjate que él es una persona que siempre está buscando el resultado, que te da buenas opciones, bla, 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 bla. Y entonces, pues me contratan. Entro a esta empresa y pues para mí fue otro giro completamente diferente, porque yo estaba en el consumo masivo, había estado en cerveza, en refresco, en lácteos, y ahora vengo a la parte de el retail, en tiendas como Coppel, Electra, después Liverpool, Fábricas de Francia, Suburbia, Horrera y otras tantas que nos tocó ahí atender. Entonces, pues yo entro a esta empresa. Para cuando yo entro a Yusacell Unifón, yo tenía un poquito más claro lo que quería hacer con mi vida, porque pues resulta que cuando salí en el 2012 de cervecería, estuve un par de meses como emprendedor. Sí, como consultor. No, pues yo soy muy fregón en ventas, la voy a hacer, tengo un montón de tips y un montón de cosas. Y pues, la verdad es que no aguanté, porque yo decía, bueno, o sea, sí, ya agarré 2, 3 clientes y estoy ganando 12,000, 13,000 pesos, pero pues con esto no vivo. ¿Y cuánto tiempo me voy a tardar en ganar lo que ganaba yo en cervecería? Y bueno, el chiste es que regresé a buscar empleo y en el 2014 entro con Yusacell Uniform. El sueldo estaba bien, me parecía algo bastante atractivo y ya con todo lo que me había pasado tenía yo un tanto más de claridad acerca de lo que yo quería hacer con mi vida. Y yo me propuse que si a los 5 años de haber entrado a esta empresa no estaba en el siguiente puesto, sin importar cuánto ganara, yo iba a salir. ¿Por qué? Porque mi intención en todos los trabajos que he estado siempre ha sido crecer, siempre ha sido subir. Entonces, pues yo entré, me desempeñé, estuve en la región mixteca, de ahí me cambian a la zona de Istmo Costa, atendía yo desde Matías Romero hasta Pinotepa, para quien conozca el estado, pues iba yo de lado a lado, de extremo a extremo prácticamente en toda la costa. Después estuve en el centro de Oaxaca, algo sucedió y me mandan de nuevo a la región mixteca. En esta segunda etapa en la región mixteca, podría decirte que viví mis mejores años como coordinador de ventas. Ahí ya le habían cambiado el nombre, ya no era Distrital Cadenas. Para ese momento, AT&T ya había comprado Yusacell Unifón y bueno, nos iba bastante bien, tengo que decirte, porque nos pagaban pues por venta, por chips, por recargas, por hacer cambios de compañía. Bueno, todo estaba muy padre. Yo empecé a solicitar desde que estaba yo en Oaxaca, creo que por ahí del 2016, yo empecé a solicitar los siguientes puestos. Y me contestaron una vez, ¿sabes qué? Pues no, porque el puesto ya se debe. Una segunda ocasión lo volví a solicitar y me dijeron, no, el puesto ya se debe.
Una tercera ocasión, que ya fue como por ahí de septiembre del 2018, ya 6 meses, 7 meses de que yo cumpliera los 5 años en la compañía, me contestan y me dicen, ¿sabes qué? Pues no, este puesto no es para ti por X o Y razón. Y para mí fue bastante incongruente esto porque un par de semanas antes me habían entregado reconocimientos, premios, incentivos por ventas, por cambios de compañía, por tener al equipo más integrado, por un montón de cosas. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo es posible que hace un par de días me entregaste reconocimientos por ser muy bueno y cuando te pido el puesto me dices que pues no tengo lo que se ocupa? En todo esto, yo dije, bueno, ya estoy a muy poco tiempo de cumplir los 5 años y creo que va a ser momento de tomar otro rumbo. Para este punto, yo ya llevaba 2 años en los que había empezado a trabajar mucho con mi tema personal, con mi desarrollo personal. Había empezado a leer en septiembre del 2016, empecé a llenarme de lectura, empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar audiolibros, empecé a ver conferencias, talleres, cursos y empezó a haber una revolución en mí acerca del emprendimiento. Sí, yo quería emprender. En 2017 abrí mi primer lavandería, ¿no? Ya soy un emprendedor, tengo un trabajo y aparte soy un emprendedor. Que tengo que decirte que cometí también todos los errores que te puedas imaginar en el tema del emprendimiento, porque yo viví en Oaxaca, mi trabajo estaba en Oaxaca y mi emprendimiento estaba en Oaxaca. Entonces, bueno, había un mundo de errores ahí. Sin embargo, yo decía, bueno, ya estoy haciendo algo. En enero del 2018 abro una segunda sucursal de la lavandería y yo dije, bueno, ya tengo dos negocios y me sigo preparando y sigo haciendo. Agarré el librito que te dice que si vas a dejar tu empleo, pues ahorres lo de un año de tu sueldo o de tu estilo de vida, que tengas otra fuente de ingresos. Bueno, hice todo eso. Y el 20 de diciembre del 2018 fue mi último día de trabajo. A 3 meses de cumplir los 5 años en la compañía, dije, adiós, bye, esto no va a pasar lo que yo quiero, entonces, ¿saben qué? Ya me voy. Salí. Y cuando yo salí, lo hice con un montón de ilusiones, lo hice con un montón de sueños, lo hice con un montón de planes en mi cabeza y de cosas que yo quería hacer. Estaba seguro que me iba a convertir en un consultor de ventas o en un consultor exitoso, que iba yo a vivir dando talleres, cursos y que iba a tener la vida soñada. Lo que nadie me dijo y lo que yo jamás contemplé es que iba a tener que empezar de cero. ¿A qué te refieres con esto, Josué? Que ibas a tener que empezar de cero. En el ambiente laboral, dentro de las empresas que había trabajado, yo había formado ya una fama. Tenía una marca personal ahí y era muy buena y era completamente válida dentro de las empresas. Pero yo nunca me ocupé de llevar esa marca personal fuera de las empresas. No me ocupé en mis redes sociales, lo único que yo hacía era compartir memes, subir chistes, subir fotos del relajo, de las fiestas, de un montón de cosas, pero nada que pudiera aportar valor, nada que me diera a conocer como alguien que te podía ayudar a ti a crecer tus ventas o que te podía ayudar a vender algo o que cuando menos que era bueno vendiendo. No hacía yo nada de eso. Por el contrario, me echaba a tierra yo solito subiendo fotografías de relajo, de fiestas, de perdición y media. Cuando yo salgo, también cometo otro error bastante importante. Y es que yo creí que al no tener un jefe, que al no tener un horario, que al no tener que rendirle cuentas a nadie, yo podía hacer lo que se me hinchara la gana. Hoy, yo te puedo decir que eso
creo que es una de las peores trampas en las que podemos caer aquellas personas que salimos del trabajo o que salimos de un empleo para empezar a emprender. Y que si no reaccionamos a tiempo o que si no cambiamos nuestra manera de pensar de manera inmediata, nos puede joder la vida del emprendimiento. Sí, porque te vas a acabar tus ahorros, vas a darte cuenta que no jaló y entonces vas a tener que regresar a buscar un trabajo. Cometí todos esos errores. Dejé de llevar una agenda, dejé de tener un propósito, me olvidé de establecer los KPIs sobre los cuales me iba a medir y entonces, como yo era libre de hacer cualquier cosa, lo que hice fue empezar a llenarme de actividades que no tenían sentido. Alguien me decía, oye Josué, ¿me puedes ayudar con un inventario? Sí, claro, yo te ayudo. Oye Josué, ¿me puedes ayudar aquí con una clase de integrales? Ah, sí, yo te ayudo. Josué, ¿me puedes ayudar con eso? Ah, sí. Y Josué andaba para todos lados, menos haciendo lo que tenía que hacer. Me quedé con una de las lavanderías. Yo todavía en mi plan de, pues soy el jefe. Bueno, tenía yo las dos lavanderías. Yo soy el jefe, pues, yo vengo, entréguenme cuentas, hagan prosperar el negocio, pero sin que yo me meta. Y bueno, pues no, eso tampoco iba a funcionar. Los primeros 3 meses anduve así. Total, pues tengo dinero, si no funciona no pasa nada. Si este mes no vendo, ahí tengo. O sea, mi estilo de vida está asegurado un año. Resulta que pues ese año no me duró el año, me lo acabé creo que en 8 meses. Iba por el mes de marzo cuando se me ocurrió una idea. Dije, mira, pues hay una dinámica que yo quiero implementar. A todas mis actividades que hacían las empresas les ponía yo un nombre y con eso pues bautizaba la actividad y buscaba que todo el mundo se involucrara en ella. Y surgió en mi cabeza una idea que se llamaba Luchones Time. Hoy todavía se llama Luchones Time. Sin embargo, ya no tiene el mismo enfoque que en ese momento. Luchones Time lo saqué como una medida en la cual podía yo compartir mi experiencia, mi aprendizaje y todo esto. Y empecé a hacer publicaciones en redes sociales acerca de ventas, acerca de equipos, acerca de emprendimiento y otras tantas cosas más. En junio me aviento a hacer mi podcast, el podcast de Luchones Time. Me gustó tanto esta actividad que decidí hacerla de forma diaria y me aventé 500 episodios diarios. Sí, eso me dio la tranquilidad para hoy sentarme aquí y hablar contigo cómodamente durante una hora sin tener que estarme perdiendo o sin que se me vayan las cabras al monte. A veces sí, cuando suena el teléfono, pero cuando no, nos vamos de filo. Este proyecto buscaba que yo compartiera mi experiencia en ventas, que enseñara, que capacitara, que preparara. Pero en el camino lo fui haciendo de todo menos de ventas. Hablé de emprendimiento, hablé de desarrollo personal, hablamos de neurodesarrollo, hablamos de programas de mujeres. Bueno, hice un relajo y desvirtué por completo todo eso. Más o menos también por marzo del 2019 me invitan a dar un curso de ventas para una inmobiliaria. Ya vamos a llegar a cómo llegué a este punto de ser asesor inmobiliario. Todo lo anterior es para llegar a este momento, pero para que tengamos idea de cómo fue toda mi experiencia y por qué cuando te comparto un tip de ventas o cuando te digo, mira, esto jala, es porque ya lo probé, ya lo reprobé y lo volví a probar hasta que funcionó. Entonces, por ahí de febrero, marzo, me invitan a dar un curso de ventas a una inmobiliaria. Preparé mi presentación, fue un curso de 3 días, 3 días, 2 horas y media. No te espantes que fueron tanto tiempo. En el que hablamos todo el embudo de ventas, hablamos desde las formas de prospectar, de cómo generar contacto, cómo hacer rapport, cómo poder presentar una solución, bueno, identificar la solución, presentar la solución, concretar la venta, dar seguimiento y todo esto. El profesor Manuel, el dueño de la inmobiliaria, me dice, oiga, contador, véngase a vender con nosotros. Y yo le dije, bueno, pues no he vendido terrenos, pero algo bueno ha de salir de esto. Y acepté. Me explicaron, me mostraron dónde estaban las notificaciones que tenían y la oferta comercial.
y empecé a vender. Pero de nuevo, yo venía con la idea de, es que yo ya era gerente, yo ya era jefe de ventas, o sea, yo era caca grande por ahí, ¿no? O sea, como dicen en mi pueblo. ¿Cómo es que ahora voy a regresarme a ser vendedor? Y esta es una de las cosas que hoy, ah, ¿cómo te pudiera yo transmitir y decirte, no la cagues como yo la cagué? No importa si ya fuiste el CEO de una gran empresa y ahora vas a emprender y vas a empezar como vendedor, disfrútalo, gózalo, vívelo, llénate de energía, de la energía que necesita un vendedor fregón. Una parte en mi cabeza decía, no, no es posible. Tú ya eras X cosa. Tú tienes que ocuparte de hacer este tipo de negocios y este tipo de cosas. Sí, solo que mi ego tampoco me decía de, ok, pero para que consigas estos negocios tienes que empezar por otro lado. No vas a llegar a tocar la puerta de tal persona cuando no tienes ningún contacto, ninguna experiencia, cuando no hay nada que le hayas aportado. En este tiempo entre yo era tal cosa, ¿no? Yo era el jefe de ventas, yo era el coordinador, yo era el gerente de tal empresa. Ahora soy el vendedor. O sea, de ya no es el gerente de, sino ahora es Josué. Me tomó varios años. Sí, me tomó varios años. Y aunque vendía, aunque compartía información, aunque empezaba yo a hacer algunos videos, aunque empezaba yo a hacer ciertas cosas, no me la había yo creído. Y eso me tomó mucho tiempo. Unos meses vendía, otros meses no, ocupaba dinero, iba a vender, me iba bien y regresaba yo a no hacer esa actividad y andaba yo haciendo babosada y media. Fui muy inconstante. Lo único que puedo rescatar de ese periodo es que dentro de mi inconstancia yo me mantuve capacitándome en la parte de la venta inmobiliaria. Me fui a tomar cursos, empecé a leer, hice capacitaciones, hice algunos cursos, tomé certificaciones, etcétera. Entonces, cuando menos de información iba yo llenando. Fue hasta el mes de febrero, a mediados de febrero del 2023, después de escuchar y ver un reto que Miguel Gómez, Miguel, también, si escuchas esto, si lo ves, muchísimas gracias por lo que has hecho y contribuido en mi vida. Después de ver unas cosas que lanzó Miguel, que decía, mira, pues voy a tomarme en serio, o me he tomado en serio esta parte de los bienes raíces y esto ha cambiado mi vida. Y recuerdo que en unas cartulinas puso, ¿no? Eh, yo decido que la venta de terrenos sea aquello que me conduzca a mi libertad financiera y varias cosas. En ese momento tomé cartulinas, porque tengo que decirte que yo en mi casa tengo cartulinas y cosas porque hacía yo mis mapas de sueños y cosas así. Mi plumón y me puse. Muy similar a lo que Miguel puso, yo puse en esa descripción de lo que quería, de cómo buscaba que la venta de terrenos o que el negocio inmobiliario pudiera transformar mi vida. Eso fue los últimos días de febrero. Y decidí en ese momento tomarme en serio esta profesión. No pasaron muchos días cuando yo empecé a vender. Y mi primera venta fue un 28 de febrero con una persona que recuerdo muy bien su nombre, Benjamín Aja. Me sentí tan en confianza, tan a gusto, que desde ese 28 de febrero del 2023 al día de hoy, que han pasado 24, 25, 26 meses, no ha pasado un solo mes que yo no venda. Durante este periodo, nuevamente me fui a capacitar, nuevamente me fui a entrenar, tomé otros cursos, he leído más, me he preparado más, me he enfocado más en cómo brindar un mejor servicio a las personas que vienen conmigo para que yo les pueda ayudar a encontrar la propiedad que desean o la propiedad que quieren.
Mi llegada a esto no la tenía yo ni pensada ni programada. Por mi mente no estaba el hecho de que podía yo dedicarme a la venta inmobiliaria. Me resistí mucho tiempo porque estaba yo divagando en un montón de cosas. No le había puesto foco a lo que yo quería. Antes de ver lo que Miguel compartió en ese mes de febrero del 2023, yo tomé una libreta y mi lapicero y escribí en qué puedo desarrollar mis habilidades, dónde puedo conjuntar mis habilidades que ayude a los demás y que a cambio reciba una ganancia. Primero anoté en qué era yo bueno o en qué me considero bueno. Me considero bueno hablando en público, me considero muy bueno con los números y me considero muy bueno vendiendo. Además de que me considero un muy buen maestro. Tomé estas 3 cosas, 4 cosas y luego me puse a marcar cuáles eran las actividades que había yo hecho desde que yo había renunciado en diciembre del 2018 a enero del 2023, 2019, 2020, 2021, 2022. O sea, 4 años me eché en andar en la pendeja hasta que me cayó el 20. Si tú sientes que estás por el mismo camino, haz este ejercicio. Anota cuáles son tus habilidades, qué has hecho, en qué te has sentido mejor y dónde podrías aplicar todo esto. Entonces yo dije, mira, todo esto lo puedo aplicar en los bienes inmuebles, en la comercialización de bienes inmuebles. Puedo crear un equipo y enseñarle y voy a desarrollar o voy a seguir practicando mi habilidad para compartir, para enseñar. Voy a estar frente a frente con un prospecto y le voy a vender. Me considero bueno haciéndolo. Voy a hacer presupuestos, voy a ayudar a las personas a que tengan su esquema financiero. Soy muy bueno en los números, me va a ayudar. Tengo facilidad de palabra, facilidad para hablar en público. Entonces puedo hacer presentaciones grupales donde pueda yo llegar a más de una persona. Después de esto, fue como tomé en serio esta profesión de bienes inmuebles. Sí, antes de eso puedo decirte que no, que andaba yo de tingo al tango y que no tenía completa claridad. De que me dedico a esto al 100% y que definí que esto iba a ser mi estilo de vida, van 2 años y 2 meses. Y han sido de los mejores 2 años, 2 meses que he tenido. ¿Me he seguido equivocando? Sí. ¿Voy a seguir cometiendo errores? Sí. Sin embargo, me siento muy a gusto con lo que estoy haciendo. Es una de las cosas en las que más disfruto estar. Además de, como tú ya sabes, llegar a esta hora, prender la cámara, activar la computadora y poder compartir contigo todo esto. Déjame un comentario, manda un mensaje al número de cabina. ¿Qué te ha parecido esto que te he compartido? ¿Quieres que te siga yo compartiendo más de estas cosas? ¿Es la primera vez que lo hago? Sí, es la primera vez que lo hago prácticamente en toda mi vida, porque en los podcasts he compartido cositas, detalles, pero a explicar así a profundidad parte de lo que ha sido mi proceso, no lo había hecho hasta el día de hoy. Si quieres que sigamos hablando de esto, déjame en los comentarios, ponte en contacto a la cabina de CB Radio México y con gusto te seguiré compartiendo parte o todo lo que yo he aprendido, toda mi experiencia y también mis historias. Para ti que nos estás siguiendo a través de YouTube, te agradezco el que hayas llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo video.